Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 246. El banquete de los capitanes. Exactamente a las 10:00 de la noche. La alarma del brazalete interrumpió el enfoque de Félix, sonando una y otra vez. ¿Ya han pasado 7 horas? Murmuró sorprendido. Realmente sentía que solo había pasado 1 o 2 horas en su práctica. Por desgracia, el pequeño montón de piedras negras rotas junto a él era prueba suficiente de que estaba demasiado absorto en su manipulación como para notar o pensar en otros asuntos. Además, no vio ninguna mejora drástica durante su práctica, ya que cada manifestación tenía casi el mismo retraso o ligeramente más. Sin embargo, para asegurarse de que realmente no había mejorado durante esas 8 horas de práctica, decidió crear la misma cuerda, la misma pelota de ping-pong y la misma serpiente, de las cuales había tomado datos. Inmediatamente, extendió su palma y ordenó que se manifestara la cuerda de veneno. Después de esperar solo 1 segundo y medio, la niebla se condensó en una cuerda en su palma. Félix no pudo evitar sonreír ampliamente, encantado por el hecho de que había reducido medio segundo con solo 8 horas de práctica. Pero eso no era todo, ya que la siguiente pelota de ping-pong y la serpiente también tenían ese medio segundo menos. Jeje, si sigo practicando así todos los días, no pasará mucho tiempo antes de que empiece a usar habilidades de tamaño pequeño de mi propia creación. Se rió entusiasmado mientras se levantaba de su posición de meditación. Los resultados eran satisfactorios y ahora solo necesitaba esforzarse para eliminar el retraso y comenzar a usar la manipulación de veneno a su gusto. Al oír su estómago quejándose de nuevo por no haber comido desde que entró en su habitación del hotel, Félix lo presionó con la mano y sacó 3 contenedores de comida. Sin embargo, al recordar que el banquete terminaría en 1 hora y que estaba bastante lejos de su hotel, se dio cuenta de que no llegaría a tiempo si comía allí mientras aún estaba sin vestir. Podría comer en el banquete. Decidiendo eso, Félix guardó los contenedores de comida en su tarjeta espacial antes de sacar un traje formal negro en la cama. Quitó el plástico sellado y colocó cada pieza del traje por separado en la cama. Comenzó a quitarse la ropa, dejando solo una camiseta y los boxer. Se puso rápidamente los pantalones primero, luego la camisa blanca y finalmente el saco por encima. Se acercó al espejo y ajustó su corbata negra y su peinado. Ya se había cortado el cabello en el campamento. Por eso, no le costó mucho ajustarlo. Asna, ¿cómo me veo? Félix preguntó, sintiéndose satisfecho con su reflejo. Va, he visto mejores. Ella respondió de manera juguetona, imitando la voz de Félix cuando él le había dicho lo mismo meses atrás. Eres verdaderamente el siguiente nivel en guardar rencores, ¿no es así? Molesto pero algo divertido, Félix se rió mientras volvía a la cama y se ponía los zapatos de cuero marrón. Después de ver que estaba listo, salió de su habitación y se dirigió al ascensor. En el camino, se aseguró de informar a uno de los conductores designados del equipo para que trajera un automóvil frente al hotel. El momento en que se abrió el ascensor, Félix notó que ya estaba lleno de varios Bloodliners pertenecientes a otros equipos. Sus uniformes de equipo y mutaciones diferentes los delataban. Incluso sin eso, Félix se dio cuenta de que eran Bloodliners, ya que este hotel, al igual que unos pocos otros en la capital de Berlín, estaba completamente reservado para los equipos de los países y sus miembros del personal. Buenas noches, señor Félix. Es un honor conocerlo. El instante en que Félix entró en el ascensor, fue saludado con entusiasmo por un adolescente, que parecía ser de Oriente Medio. Igualmente. Félix sonrió cortésmente mientras le asentía con la cabeza. Luego, se dio la vuelta y enfrentó la puerta del ascensor, sin agregar nada más. Al ver eso, el adolescente también decidió respetar la señal y abandonar la conversación que estaba formando en su mente. Félix asintió con la cabeza cortésmente al adolescente antes de salir del ascensor. Miró a su alrededor mientras caminaba hacia la entrada, observando el salón abarrotado con juniors que entraban y salían. Nadie parecía preocupado por ser asesinado, ya que el gobierno de Alemania había implementado una protección y seguridad total.
Oficiales de policía patrulaban las calles e incluso algunas tropas del ejército con armas de fuego. Esto brindaba una sensación de seguridad a esos juniors y también a los instructores. Si no fuera por ellos, George no se atrevería a ir al desfile que estaba ocurriendo en el centro con el resto del equipo. ¡Demonios! Félix había oído de su abuelo que él llegó a Berlín con los ancianos una hora después de que aterrizara su avión, pero les impidieron entrar al hotel y reunirse con ellos. Les dijeron que era por la seguridad de los participantes. Por lo tanto, solo pudieron reprogramar el encuentro para más tarde, ya que todavía tenían 3 días de tiempo libre. Después de que Félix salió del hotel, se quedó quieto y esperó su viaje. Afortunadamente, el automóvil llegó después de solo 2 minutos. Félix se sentó en la parte trasera y pidió: Por favor, lléveme al Hotel Adlon Kempinski. El conductor asintió con la cabeza en conformidad y se puso en marcha. 10 minutos después. Que tenga una buena noche, señor. El conductor presionó un botón en su tablero, abriendo automáticamente la puerta de Félix. Lo llamaré en media hora para que me recoja. Félix dijo mientras cerraba la puerta detrás de él. Si planea quedarse solo media hora, esperaré aquí para que regrese. El conductor dijo con una sonrisa educada. Mucho apreciado. Félix le agradeció el gesto y caminó por la alfombra roja, dirigiéndose al anfitrión, que estaba de pie frente a la entrada del hotel. Bienvenido al Hotel Adlon. El anfitrión preguntó cortésmente mientras sostenía una lista. ¿Puede darme su nombre, señor? Félix Maxwell. El anfitrión inmediatamente hizo scroll hacia abajo en su lista que tenía nombres ordenados alfabéticamente. Después de llegar a la sección de la M, encontró el nombre de Félix escrito en negrita con el país que representaba. Le pido disculpas por la inconveniencia, señor Félix. El anfitrión hizo una ligera reverencia mientras gesticulaba para que Félix entrara. ¿Dónde se está llevando a cabo el banquete? Félix preguntó. En el segundo piso. El anfitrión agregó. Lo encontrará después de salir del ascensor. Gracias. Diciendo eso, Félix caminó hacia adentro con la espalda recta y a un paso bien medido. No sabía si el banquete todavía estaría lleno o no, ya que solo faltaban 40 minutos para que terminara. Aunque no le importaba en absoluto, ya que venía aquí para disfrutar de un banquete y librarse de George durante los próximos 3 días para continuar su práctica. Poco después, Félix entró en el segundo piso después de que se abriera el ascensor. Como dijo el anfitrión, el banquete no era difícil de encontrar, ya que la música clásica provenía de una puerta abierta al final del pasillo. Félix caminó directamente hacia la puerta y, tan pronto como entró, sus pupilas se estrecharon ligeramente, adaptándose a la sala iluminada, que se parecía a un restaurante antiguo con su diseño elegante y anticuado. Supongo que ya han comido. Félix se rascó la barbilla al ver los conjuntos de mesas vacías, que solo tenían restos de comida o platos intactos. Los camareros iban y venían, llevándose esos platos que lucían deliciosos. ¿Y los capitanes? Félix notó que estaban apartados de las mesas, con vasos de vino o champán, mientras conversaban formalmente entre ellos. Como su número superaba los 190 en esa sala, su charla tranquila se convertía en ruidos insoportables. Si no fuera por la música clásica que sonaba en la sala y que ahogaba su charla, nadie se habría quedado en el banquete. Después de encontrar una mesa limpia y vacía, Félix se sentó y le hizo una seña a uno de los camareros que se acercaba en su dirección para que le trajera el menú. Cuando lo recibió, lo revisó rápidamente con la mirada y eligió 4 platos antes de devolverle el menú al camarero, que esperaba a su lado. ¿Desea algo más, señor? El camarero preguntó con educación. Traiga una botella de su mejor vino, por favor. Dijo Félix, sonriendo levemente. Al recibir el pedido completo, el camarero hizo una ligera reverencia antes de marcharse. Basándose en las mesas vacías, Félix creía que su pedido no tardaría más de 15 minutos como máximo. En lugar de ir a socializar con el resto de los capitanes y perder el tiempo con halagos vacíos, Félix se sirvió una copa de champán de una botella medio llena que ya estaba en la mesa.
Comenzó a dar pequeños sorbos mientras observaba a los capitanes con una expresión intrigada. De los 190 capitanes aproximadamente, Félix solo recordaba a 7 de ellos, que habían formado parte del equipo de terrícolas y habían rendido por encima de lo promedio en los juegos. El resto, no tenía memoria de ellos, ya que el equipo de terrícolas siempre terminaba con entre un 20% y un 30% de bajas después de cada juego, lo que hacía que los portadores de linajes cambiara continuamente. Pocos sobrevivían más de 10 juegos, lo que los hacía populares en el planeta. Incluso Félix, con su memoria defectuosa, aún podía recordar sus nombres y caras. Oh, ella sigue siendo tan hermosa como siempre. Félix no pudo evitar elogiarla sinceramente cuando sus ojos se posaron en una impresionante chica de cabello plateado con un moño. Llevaba un vestido negro ajustado que le llegaba a las rodillas, un maquillaje ligero que añadía un toque de calidez a su expresión fría y estoica. Estaba dando sorbos a una copa de vino en silencio mientras escuchaba la charla de 2 hombres que la acompañaban. Félix no entendía lo que decían, pero sabía que si querían impresionar a la reina del hielo de Rusia, debían olvidarse de esa idea. No le avergonzaba admitir que en su vida anterior, había tenido una gran crush por ella, al igual que probablemente la mayoría de los hombres en el mundo. Por eso, sabía bastante sobre ella y aún recordaba la mayor parte. Por lo que sabía, su personalidad era extremadamente similar a la de Noah. Compartían la misma indiferencia y actitud seria hacia la vida. No tenían sentido del humor ni les importaba tenerlo. Incluso sus elementos eran los mismos. La única diferencia entre ellos sería el grado de mutismo. Mientras que Noah se mantenía completamente en silencio con todos excepto con su hermana, ella solo hablaba cuando los temas eran serios. El capitán del equipo de Estados Unidos. Realmente vino. Justo cuando Félix la estaba mirando sin ocultar su interés, ella también lo notó, sentado solo en medio de decenas de mesas vacías. Silvia levantó ligeramente una ceja en sorpresa. Esperaba que él no asistiera a este banquete para evitar que lo acosaran sobre su linaje y, lo más importante, para alejarse de esos capitanes que seguramente le ofrecerían aliarse con sus equipos. Como ella supuso, en el momento en que los capitanes notaron a Félix, el tema de su conversación cambió de hablar sobre el contenido de la competencia mundial a las informaciones conocidas o rumores sobre Félix. Incluso los 2 hombres que estaban con ella se unieron, ya que uno de ellos dijo, usando el idioma universal: Escuché que su linaje era de víbora del pantano de cola doble. ¿En serio? Mis fuentes me dijeron que estaba obligado por contrato a no revelar ninguna información sobre su linaje. El otro hombre refutó su información. Oh, eso tiene sentido. No es de extrañar que siempre se negara incluso a dar el nombre. Disculpen, caballeros. Al ver que finalmente estaban distraídos con algo más, Silvia se excusó con educación y se dirigió hacia Félix. ¿De verdad? ¿Silvia va a dar el primer paso e introducirse ella misma? Incluso mejor, si él la rechaza, no hay razón para que me avergüence. TSK, todo este alboroto solo porque despertó con un linaje legendario. Diferentes pensamientos y opiniones cruzaban por la mente de los capitanes al ver a Silvia acercarse a Félix. Planeaban visitar a Félix para ver si podían establecer una buena relación con él, lo que definitivamente les beneficiaría en la competencia. No dieron el primer paso porque temían ser rechazados y enviados de vuelta en público. Afortunadamente, Silvia vino al rescate. Incluso Félix se sorprendió bastante por su proactividad, ya que sabía que era una mujer orgullosa que nunca se pondría por debajo de los demás. Parece que esta noche soy realmente muy encantador. Félix sonrió levemente mientras miraba fijamente los ojos oceánicos de Silvia, que se acercaba cada vez más a su mesa. Incluso cuando ella estaba a punto de llegar a él, Félix no se levantó en señal de respeto ni hizo un gesto con la mano para invitarla a compartir la mesa. Simplemente se quedó esperando para ver qué tenía en mente. Gracias a Dios que no hizo nada, ya que Silvia pasó directamente junto a él sin detenerse ni por un segundo. Solo le dio una rápida mirada de reojo mientras continuaba su camino hacia una puerta que tenía el signo de baño.
Saludos a toda la banda argentina. Gracias por bancarme. Son unos grosos. Capítulo 247. Deseos suprimidos que vuelven a superficie. Supongo que mi atractivo no es suficiente todavía. Félix se rió para sí mismo mientras sorbía de su copa de champán, como si nada hubiera pasado. Sabía que lo que ella hizo no fue intencional, ya que el camino junto a su mesa era realmente el más corto hacia el baño. Además, ella no era infantil como para provocarlo de esa manera sin razón. Fue elegida como capitana del equipo de terrícolas en la vida anterior de Félix debido a su actitud seria y madurez. Por supuesto, eso era solo la guinda del pastel, ya que la razón real era su liderazgo, su fuerza abrumadora y su demostración impresionante en el torneo mundial. Actualmente, Félix no sabía su integración exacta, pero estaba seguro de que al menos tenía una pureza menor en la primera etapa de reemplazo. El hecho de que estuviera en un porcentaje de integración tan alto solo significaba que su calificación de afinidad era superior al 75% y que integraba cantidades grandes en cada fase. Sin embargo, los datos exactos sobre ella no fueron compartidos ni por ella ni por el gobierno ruso. Lo único que anunciaron con orgullo fue el reemplazo exitoso de la línea de sangre de Silvia con una de rango épico de nivel 2, hace un mes. Esto la convirtió en la primera persona en lograrlo en el mundo, ya que el resto de los portadores de línea de sangre en ese momento no estaban preparados para reemplazar su línea de sangre, incluso si tenían pureza original. Al agregar todo esto a su belleza impresionante, solo resultó en que ella fuera respetada y buscada por la mayoría de los portadores de línea de sangre, tanto hombres como mujeres. Mientras tanto, a los ojos de Félix, el hecho de que Silvia fuera la primera en llegar a la primera etapa de reemplazo no significaba nada. El número de portadores de línea de sangre en la primera etapa que había matado superaba con creces al número de asistentes en este banquete. ¿Y su belleza? Con una diosa viviendo en su mente, ella parecía igual que cualquier otra chica. Por lo tanto, no tenía ningún pensamiento de perder su tiempo persiguiéndola, aunque en su vida anterior había tenido un crush por ella. Desafortunadamente, su indiferencia hacia toda la interacción acababa de hacer que los capitanes interesados en acercarse a él abandonaran esos pensamientos y continuaran interactuando entre sí. Sabían que, si fueran ellos, al menos habrían hecho un gesto para invitar a Silvia a sentarse. Pero él no se movió de su lugar. Si trataba a Silvia, la actual número 1 en portadores de línea de sangre en el mundo, de esa manera, ¿por qué se molestaría en tratarlos a ellos mejor? Justo así, Silvia le hizo un favor a Félix sin que ninguno de los dos lo sabía, permitiéndole disfrutar su comida próxima en paz. Después de haber disfrutado lo suficiente con la vista de las bellezas vestidas con trajes culturales de su patria, Félix dirigió su mirada a los hombres deslumbrantes, que llevaban trajes o smokines. Como era completamente heterosexual, solo verificó sus mutaciones para pasar el tiempo hasta que le sirvieran la comida. Realmente es enorme. Los ojos de Félix no pudieron evitar posarse en un hombre gigante calvo, que medía 2,5 metros de altura, dominando a todos en el banquete. A diferencia de su tamaño aterrador, tenía una sonrisa avergonzada mientras conversaba con un par de chicas que no le llegaban ni a la cintura. Vaya, no es de extrañar que lo apoden el Coloso de China. Pensó para sí mismo. Luego, cambió su vista de él a un hombre esbelto con cabello largo y ceniciento, que le llegaba a la cintura. Al ver su rostro gentil mientras conversaba y se reía con varios capitanes, la memoria de Félix se refrescó sobre su identidad. Su apodo en Internet era bastante fácil de recordar. El maestro de Inglaterra. William algo, creo. Sí, es un elementalista de sonido. Félix apoyó la mano en su barbilla mientras fragmentos de recuerdos sobre este hombre volvían a su mente. Justo cuando Félix quería verificar a otro, de repente se encogió al pensar en el apodo que le habían dado en Internet. Mientras que Silvia, la capitana del equipo ruso, fue apodada en Internet como la reina del hielo de Rusia debido a su elemento de hielo y su trato frío hacia la mayoría de la gente. Y los otros dos debido a características únicas sobre ellos, Félix había recibido el peor apodo imaginable.
El momento en que Félix notó cómo la gente se refería a él en Internet después de las finales nacionales, nunca más puso un pie en él. Preferiría no tener apodo antes que uno malo y vergonzoso. Afortunadamente, fue salvado de pensar en ello cuando los camareros trajeron los platos y la botella de vino después de solo 10 minutos. Buen provecho. El camarero dijo después de colocar los platos en la mesa. Gracias. Sin más demora, Félix vació su mente y se concentró en saciar su hambre terminando un plato tras otro. Aunque comía bastante rápido, sus modales en la mesa eran impecables. Los capitanes, que aún lo miraban de vez en cuando, no mostraron ninguna reacción de burla ni extraña hacia él comiendo en un banquete. Después de todo, ese era exactamente el propósito de ello. Una comida elaborada y formal para muchas personas. Cuando Félix llegó a su cuarto y último plato, Silvia salió del baño y caminó hacia el salón abierto, eligiendo el mismo camino de nuevo. Félix no se dio cuenta de que ella venía por detrás, ya que su mente estaba atrapada por la deliciosidad de la comida. Por lo tanto, se sorprendió bastante cuando olió su perfume tentador mientras ella caminaba justo a su lado con sus zapatos de taco alto negro, sin hacer ningún sonido en ese salón ruidoso. Después de levantar la cabeza, se encontró con una vista encantadora de su espalda pálida expuesta debido al diseño del vestido negro. Sin embargo, Félix no estaba encantado solo por eso, sino por las dos alas impresionantes similares a las de una mariposa, adjuntas ligeramente por encima de su trasero. Las alas eran grises y rayadas con líneas azules, pero como estaban plegadas al máximo, minimizando su tamaño, Félix solo notó eso. Dado que sus alas estaban adjuntas cerca de su trasero, los ojos de Félix se enfocaron automáticamente en esa área. Al ver cómo su trasero se movía arriba y abajo al ritmo de su caminata, los deseos de Félix volvieron por un segundo antes de que los suprimiera de nuevo. Sintiendo una mirada repentina e intensa dirigida a su espalda, Silvia se dio la vuelta y notó que Félix tenía la cabeza baja, probablemente mirando sus pies. Al verlo así, ella inclinó la cabeza en confusión antes de continuar su camino. Por Dios, es solo un trasero. ¿Puedes calmarte? Félix se quejó mientras miraba sus pantalones. Bueno, no se podía culpar a su pene por reaccionar de esa manera, ya que había pasado bastante tiempo desde la última vez que se aliviaba. Después de todo, no podía contactar a Nora debido a que no estaba en el pod de realidad virtual durante los últimos 3 meses. Si dormía con ella mientras solo usaba la pulsera para conectar, se volvería un desastre incluso en la vida real. A menos que desactivara los sentidos compartidos, haciendo que su cuerpo no sintiera nada de lo que experimentaba durante el sexo en la realidad virtual Ultimate. Si lo hacía, no tendría sentido tener sexo en la realidad virtual Ultimate, ya que las necesidades biológicas de su cuerpo real no se cumplirían. En otras palabras, Félix había pasado los últimos 3 meses sin hacer absolutamente nada más que suprimir sus deseos sin un desahogo. Ahora, incluso simulaciones simples como ver el trasero de Silvia eran suficientes para avivar esos deseos. ¿Debería llevarme a una casa esta noche? Se preguntó mientras disfrutaba con la vista del hermoso grupo de chicas, glamorosas y que iluminaban la noche con sus diversos rostros. Desafortunadamente, pronto descartó esa idea de su mente, ya que sabía que ninguna de ellas era fácil de conquistar. No había forma de que quisieran pasar una noche con él después de hablar solo media hora. No estaba tan confiado en su apariencia como para lograrlo. Esas chicas eran orgullosas capitanas de los equipos de cada país, y aunque lucían hermosas y encantadoras con sus diferentes vestidos, definitivamente no eran dulces ni fáciles de convencer. A menos que Félix mostrara interés en una relación real, ninguna de ellas se molestaría en perder el tiempo con él. Chicas como Nora eran pocas y distantes, y si Félix intentaba lo mismo con ellas, no le gustaría el resultado. Al diablo con eso, mejor conecto el pod de realidad virtual en la habitación del hotel y contacto a Nora. Pensó para sí mismo mientras continuaba comiendo en paz. Después de un rato, Félix terminó de comer el último plato, sin dejar sobras. Se limpió la boca y bebió 2 grandes tragos de vino. Luego, se levantó mientras ajustaba su corbata y mangas.
Echó una última mirada a las capitanas, que claramente no planeaban irse pronto, y se dio la vuelta, dirigiéndose a la puerta abierta. Estaba bastante agradecido de que no surgiera ningún drama repentino en los 20 minutos que estuvo en el banquete. Había llegado, había disfrutado la vista de las bellezas y había saciado su hambre. Su noche no se arruinó por acciones infantiles o provocaciones innecesarias. Ahora, se dirigía al hotel para jugar con Nora en la realidad virtual Ultimate, esperando que su racha de suerte continuara y no se encontrara con su hermano guerrillero, que definitivamente lo obstaculizaría. 2 días después, dentro de la casa de Félix en Androsa, en el dormitorio, los sonidos estridentes de la alarma se activaron abruptamente a las 7 de la mañana. Félix, apaga eso. Nora murmuró suavemente con las cejas fruncidas en irritación. Bueno, su fastidio era comprensible, ya que habían estado activos desde la medianoche hasta el amanecer sin parar, dejándole solo 2 horas de sueño antes de que esta maldita alarma la despertara. Esto sucedía todas las noches durante los últimos 3 días, que habían pasado juntos en la cama. Bueno, Félix pensó que al hacerlo una vez, controlaría sus deseos, pero en realidad, estos estallaron como un volcán, llevándolo a contactar a Nora 3 veces seguidas para finalmente sentirse satisfecho y limpiar su mente de esos pensamientos. Después de que Félix apagó la alarma, se estiró en la cama mientras miraba a Nora con una sonrisa de satisfacción. Ella dormía como un gatito, cubriéndose con las sábanas en una posición curvada. Al ver lo adorable que se veía, Félix se acercó y la besó en los labios antes de susurrar. Me iré de vuelta a la realidad y no regresaré en la próxima semana o 2 semanas. Al oírlo, Nora solo emitió un sonido de reconocimiento sin abrir los ojos. Después de recibir una respuesta, Félix no se molestó en levantarse de la cama y se desconectó directamente. Capítulo 248. 4 linajes de rango épico nivel 5, ¿el resultado? Unos momentos después, el pod de realidad virtual se abrió mientras emitía humo fuera de la tapa. Félix desconectó la aguja de nutrición de su torrente sanguíneo y el tubo que estaba adjunto a su pene. Después de salir, fue directamente a ducharse por la mañana, lo que duró 15 minutos. Luego, llamó al servicio de habitaciones para que le llevaran el desayuno y lo dejaran frente a la puerta. Buenos días, todos, dijo de manera relajada mientras miraba por la ventana la impresionante vista del sol ligeramente por encima del cielo de Berlín. Buenos días. Asna bostezó en su cama mientras respondía. Buenos días. El Jormuniander respondió con suavidad mientras sorbía café de una taza y veía series en la televisión. Parecía que Oasna lo había influido en los últimos días, o estaba adaptándose lentamente a la vida moderna. Si tengo suerte con la esencia de Lady Sphinx, lograré un avance al primer etapa de reemplazo hoy. Félix les informó con una expresión ansiosa. Estaba esperando que llegaran las 4 botellas de linaje hoy, ya que habían pasado 3 días desde que le dio a Bodidi las coordenadas de esta habitación. Finalmente, te deshacerás de este linaje de serpiente. Asna disparó los comentarios mientras se cepillaba los dientes. Al oírlo, Félix frunció el ceño al recordar algo que había ignorado por bastante tiempo. Anciano, ¿qué pasará contigo si reemplazo completamente tu linaje? Oh, no te preocupes por mí. El Jormuniander sonrió levemente. Nada afectará mi conciencia. Félix le costó un poco creerlo, ya que la única razón por la que el Jormuniander se despertó fue por alcanzar el 99% de integración. Por lo tanto, no había forma de que la conciencia de Jormuniander no estuviera relacionada con el linaje. Sin embargo, justo cuando Félix quería cuestionar al Jormuniander al respecto, lo oyó decir. El momento en que me desperté y vi cómo funciona tu sistema de integración de linaje, dividí mi pequeña conciencia y coloqué una parte en tu linaje humano. Así que no te preocupes, mientras no mueras, yo no me iré a ninguna parte. Me alegra que hayas hecho eso. Las preocupaciones de Félix se evaporaron inmediatamente con esa aclaración. Sabía que los medios de Jormuniander eran completamente extraordinarios. Así que no era tan difícil creer en sus palabras.
Félix miró la hora y notó que aún faltaban un par de horas antes de que Bodidi le trajera sus botellas. Por lo tanto, decidió hacer otra ronda de práctica de su manipulación interna. Hasta ahora, estaba a punto de reducir un segundo completo. Sin embargo, las piedras de grado medio que consumió para lograrlo fueron cientos, dejándolo con solo un par más antes de agotarlas. Afortunadamente, Félix lo había anticipado y compró otras 1000 de la tienda Fucsia después de adquirir las 4 botellas. Ahora, también estaban llegando en una sola entrega. 4 horas después, Bodidi le llevó a Félix sus cosas y se marchó. Si la habitación del hotel no fuera solo un dormitorio y un baño, Félix le habría pedido a Bodidi que se quedara y esperara hasta que terminara el proceso de filtración. Así podría entregarle las botellas y enviarlas a Luby. Pero Félix no podía arriesgarse a que Bodidi viera qué estaba haciendo con los linajes. Confía en que Bodidi no sea entrometido, pero no en que guarde sus secretos. Después de recibir la entrega, Félix preparó todo lo necesario para el reemplazo a su lado mientras estaba sentado en la alfombra. Levantó la primera botella de linaje que pertenecía al león del desierto ébano y comenzó a extraer el contenido hasta que la gran aguja se llenó hasta el borde. Félix golpeó la punta de la aguja una vez antes de colocarla en su pecho. Tomó una respiración profunda y la penetró en su corazón. Sin esperar ni un segundo, inyectó todo y repitió el mismo proceso hasta que la botella entera se vació. Asna, es tu turno. Después de hacerlo, dijo con un tono esperanzado. Este era el momento decisivo que determinaría la velocidad de avance de Félix en toda la primera etapa. Las 4 botellas eran todas de rango épico de 5º nivel, igual que las que había usado con el Jormunyander. Hasta ahora, Félix nunca había obtenido menos del 12% al usar solo 4 botellas. Félix honestamente esperaba obtener lo mismo sin reducirlo más. Desafortunadamente, los resultados del primer linaje no le pusieron una sonrisa en la cara, ya que Asna le informó que encontró solo un 3%. Félix no se estresó mucho por eso, ya que aún le quedaban 3 botellas más. Por desgracia, la segunda resultó estar vacía. Luego, la tercera llegó y todavía nada. Félix se quedó con una botella y un 3% de esencia reunida en total. Su corazón ya se había hundido hasta el fondo del abismo. Aún así, estaba atado a un hilo final que podría sacarlo. La mano de Félix temblaba mientras se aferraba a ese hilo. Por favor, solo un 1%. Miró la última botella vacía en su mano y dijo mientras apretaba los dientes. Estaba esperando las noticias de Asna, y sentía que cada segundo tardaba una eternidad en pasar. Encontré un 7% en esta y algunos recuerdos sobre la Esfinge. Después de esperar solo 3 segundos, Asna le informó mientras bostezaba. Al oírlo, Félix no pudo evitar soltar un largo suspiro de alivio. Este 7% podría haber elevado el total a 10%, lo cual fue un resultado bastante malo considerando que estaba usando linajes de sangre de alto nivel. Pero Félix no se quejaba tanto, ya que aceptaría el 10% en cualquier momento sin pestañear. El hecho de que la Esfinge fuera una quimera de 4 especies lo asustó muchísimo, haciendo que asumiera lo peor. Afortunadamente, el 10% aún era manejable. Buen trabajo, Asna. Félix asintió con la cabeza en apreciación antes de pedir. Por favor, continúa manteniendo esos recuerdos para ti misma por ahora. Félix sintió que era mejor ver los recuerdos de forma lineal, como lo hizo con los recuerdos de Jormunyander. La historia podría no ser completa, pero al menos obtendría una mejor perspectiva que solo viendo piezas aleatorias de recuerdos sin saber cuál venía antes que otra. ¿Vas a usar el 10% de una vez o solo el 1%? Asna expresó su acuerdo y luego preguntó. Usaré el 10%. Félix sonrió mientras aclaraba. Con el linaje del anciano teniendo el porcentaje más grande, dudo que sienta el mismo dolor infernal que experimenté después del 50%. Sonrió mientras sacaba las 4 botellas filtradas, dejando solo una nueva botella con el 10% del linaje de la Esfinge. Además, usar el 10% de una vez probablemente me dé una mutación útil, a diferencia de antes. Félix siempre había deseado una mutación de un cuerpo de primogénito. La mutación de Jormunyander solo lo hizo aparecer impresionante y atractivo.
Pero Félix creía que eso fue una oportunidad desperdiciada. Los Bloodliners trabajadores, que siempre buscan lo mejor, nunca reemplazan un linaje con menos del 15%. Primero, esto les da directamente una nueva pasiva, reemplazando la anterior. Segundo, con un porcentaje tan alto usado, estaban destinados a recibir una mutación útil que podría ser incluso mejor que una habilidad activa o pasiva. Por ejemplo, la habilidad de Morphing de garras consume energía elemental cada segundo, drenando al Bloodliner de un recurso necesario. Sin embargo, aquellos con mutaciones obtienen las mismas garras con las mismas fortalezas y debilidades sin perder ni un ápice de su energía. Esta mutación podría volverse permanente si el Bloodliner recibe una habilidad relacionada con esas garras y decide grabar esa habilidad en su linaje del 1%. Esto, por supuesto, lo haría más fuerte que sus pares sin mutaciones. Adam y Noah, los primeros en alcanzar la pureza de origen, tomaron un mes de descanso para prepararse para integrar más del 15% de una vez. Félix oyó de Olivia que ambos lo lograron ayer. Todavía no había verificado sus mutaciones, pero debían haber obtenido algo bueno por cómo sonaba Olivia. Hablando de Olivia, ella ya estaba en pureza de origen, pero aún no le había pedido a Félix que le diera el linaje de sangre épico de nivel 2 que él compró para ella. Era claro que ella no estaba lista todavía. Félix no la presionó, ya que sabía que era mejor prepararse e integrar mucho de una vez, en lugar de reemplazar el linaje solo por hacerlo usando el 1% o algo similar. Si Félix no estuviera aterrorizado de integrar un impresionante 15% de una vez, también habría esperado hasta reunir esa cantidad. Desafortunadamente, la dificultad de Félix para integrar el 10% de una vez probablemente era la misma que la de integrar el 20% o más para los otros. Esa cantidad ya era demasiado para manejar, incluso para Félix. No quería ser avaricioso para no acabar muerto solo por agregar el 1%. Vieja serpiente, ven a ver cómo se tortura con nosotros, te encantará. La voz fuerte de Asna resonó ampliamente en el espacio de la conciencia, como si gritara a su vecino. Dile que espere 10 minutos. Jormunyander gritó también. El episodio está a punto de terminar. Félix, el viejo serpiente. Maldición, lo oigo, dejen de gritar en mi mente. Félix respondió con irritación mientras se frotaba las sienes. Aunque estaba molesto y ansioso por comenzar, Félix planeaba esperar obedientemente los 10 minutos sin quejarse ni una sola vez. Estaba contento de que Jormunyander estuviera interesado en series y películas. Demonios, estaría contento si se interesara en algo, en realidad. Siempre y cuando renuncie a buscar la muerte. 10 minutos después. Ve adelante, niño. Al oír la voz anciana de Jormunyander, Félix abrió los ojos de par en par mientras tomaba la jeringa, que ya estaba llena con el linaje de la esfinge, y la clavó en su corazón, inyectando todo en su torrente sanguíneo. Saludos a todos los que están viendo esto, con un buen cafecito. ¡Provecho! Capítulo 249. 3 mutaciones. Sin demora, Félix bebió las 4 pociones para aliviar el dolor primero, seguido de la poción de doble porcentaje, que le permite experimentar la mitad del dolor. Después de hacerlo, Félix esperó pacientemente a que comenzara el dolor. Dado que la habitación del hotel no era muy insonorizada, Félix se puso un cinturón de cuero en la boca y lo mordió. Pasaron segundos, luego minutos. Asna y Jormunyander estaban sentados en un sofá, cada uno con un balde de palomitas. Uno estaba saborizado con caramelo y el otro tenía un líquido púrpura encima. Sin embargo, no lo estaban comiendo, ya que sus ojos estaban fijos en Félix. Asna lo miraba con entusiasmo y alegría sádica, mientras que Jormunyander lo observaba con curiosidad. Ambos pronto compartieron la misma expresión de diversión después de ver cómo el rostro de Félix se retorcía como una cuerda mientras mordía el grueso cinturón de cuero con toda su fuerza. Asna se sintió un poco decepcionada por no escucharlo gritar con su voz aguda como la de una niña pequeña, en lugar de que solo emitiera ruidos ahogados. Sin embargo,
Ver sus ojos llenos de lágrimas y el moco que le corría por la nariz fue más que suficiente para ponerla de buen humor durante toda una semana. Después de un par de minutos. ¿O está recibiendo la primera mutación? Intrigado, el Jormuniander comentó al notar que el cabello de Félix, de color verde primaveral con puntas violáceas, se estaba transformando completamente desde las raíces. El color cambió a rubio como el girasol, con algunos mechones al azar volviéndose completamente negros. Esto hizo que Félix tuviera algunas puntas rubias mientras que otras eran negras. Sin embargo, este sentido de caos y erraticidad le dio una peculiar armonía a los ojos de Asna y el Jormuniander. La sensación era la misma que Félix había experimentado cuando vio por primera vez a la Esfinge. Aún así, la mutación del cabello no había terminado, ya que sorprendentemente, incluso la rectitud de sus mechones se convirtió en ligeramente ondulada. Con el grosor permanente de su cabello, Félix comenzó a parecerse a un león con una melena dorada y esponjosa. Afortunadamente, el cabello dejó de crecer después de casi enterrar toda su cabeza en él. Esto impidió que Asna y el Jormuniander vieran su expresión poco atractiva, pero podían adivinar que no estaba bien por lo fuerte que se volvieron sus ruidos ahogados. Como ellos asumieron, los ojos de Félix comenzaron a sangrar abundantemente, obligándolo a cerrarlos con fuerza mientras se los cubría con las manos. Siguió rodando por la alfombra, esparciendo su sangre por todo el lugar y haciendo un desastre. Sin embargo, a Félix no parecía importarle nada, ya que lo único en su mente era el agony de tener sus ojos cambiados a la fuerza. Eso es correcto, incluso sus ojos violetas y serpentinos no fueron perdonados, ya que las rendijas se agrandaron al máximo antes de transformarse de delgadas rendijas en triángulos con puntas afiladas, pareciendo dos pirámides. Una estaba derecha y la otra al revés. Al igual que la pupila de la Esfinge, eran de color dorado en lugar de negro. Después de que este proceso terminó, el color de sus iris cambió gradualmente de violeta a negro intenso, apareciendo como oscuridad reinando sobre dos pirámides doradas y brillantes. Sin embargo, esta escena no pudo evitar mancharse de sangre, ya que para cuando la mutación terminó, los ojos de Félix estaban completamente rojos. El momento en que terminó la segunda mutación, la tercera siguió inmediatamente, haciendo que Félix quisiera gritar lo más fuerte posible. ¿Quién podría culparlo? Sin embargo, un enorme bulto comenzó a emerger ligeramente por encima de su parte trasera, pareciendo como si algo intentara salir a la fuerza. Desafortunadamente, eso fue exactamente lo que pasó, ya que la piel de Félix finalmente no pudo resistirlo más y se rompió ampliamente, dejando salir una larga cola manchada de sangre. Asna levantó una ceja sorprendida ante la vista, ya que la cola no era serpentina, sino que se parecía a la de un león. Se podían ver parches de su pelaje dorado sin manchas. Lo más importante, el final de la cola era más voluminoso y tupido. Al igual que su cabello, el pelaje de este bulto era negro, contrastando con su color dorado. En el instante en que la cola alcanzó 1 metro de longitud, dejó de crecer y comenzó a agitarse sin control. Parecía que sus nervios ya estaban conectados al sistema nervioso, haciendo que la agitación y el agony de Félix la movieran de esa manera. Afortunadamente para Félix, no apareció ninguna mutación más después de esta, ya que el proceso de reemplazo estaba a punto de finalizar. A diferencia de las otras integraciones, esta fue la más desordenada de todas, ya que toda la habitación estaba salpicada de gotas de sangre. Las paredes, las sábanas, la alfombra e incluso el techo no se salvaron. Todo esto debido a que su cola manchada arrojaba sangre en todas direcciones. Dios sabe cuánto tiempo le tomaría al personal del hotel limpiar este desastre. Afortunadamente, la cola dorada comenzó a relajar sus movimientos hasta que se quedó quieta, al igual que su dueño, quien cayó de espaldas después de que una sensación de vacuidad lo asaltara. Esa sensación marcó el final del proceso de reemplazo. Finalmente, Félix logró soltar solo un suave suspiro de alivio antes de que sus párpados se cerraran. Al final, no pudo resistir el agotamiento y relajó sus músculos, perdiendo el conocimiento al instante.
Ah, nada supera los viejos tiempos de verlo torturado sin preocuparse de que podría morir. Satisfecha y contenta, Asna estiró los brazos detrás de su espalda mientras se levantaba del sofá. Planeaba regresar a su mansión y continuar durmiendo. Al ver que Félix yacía en el suelo como un cadáver, el Jormundiander perdió el interés y se teletransportó a su dormitorio. 12 horas después, un suave gemido escapó de los labios de Félix al despertarse con la desagradable sensación de que cada centímetro de su cuerpo le picaba debido a las secuelas de usar un porcentaje tan grande para el reemplazo. Afortunadamente, no estaba tan débil como en sus días anteriores, lo que hizo que su cuerpo no quedara completamente arruinado y al borde de la invalidez. Por lo tanto, movió ligeramente sus manos a su lado, intentando encontrar las pociones de rejuvenecimiento. Desafortunadamente, se olvidó por completo de que había rodado por la alfombra y no estaba en la posición donde había colocado las pociones. Después de tocar aquí y allá sin encontrar nada, se dio cuenta de eso también. Maldita sea. Exhaustado, Félix intentó abrir sus párpados, pero le parecieron tan pesados como un ladrillo. Aún así, con suficiente persistencia, logró abrirlos ligeramente, permitiéndole ver todo en rojo debido a la sangre estancada que bloqueaba su vista. Sin embargo, a diferencia de la última vez durante el despertar, donde su visión era borrosa y confusa, todo aparecía claro como el cristal en sus ojos. Era como si estuviera mirando a través de gafas rojas. Esto lo dejó bastante confundido, pero no se molestó en abordarlo en ese momento, ya que lo único que veía eran las botellas tiradas en la alfombra a unos pocos metros de distancia. Al ver que la distancia sería un infierno para recorrer en su estado desastroso, Félix decidió renunciar a ellas y usar su pasiva de revitalización. Sin más demora, activó su aura de corrupción y permitió que su cuerpo absorbiera el veneno y se curara hasta volver a su forma normal. Mientras su energía se consumía como si no hubiera un mañana, su cuerpo se sanaba incluso más rápido que con las pociones de rejuvenecimiento. Félix nunca se había molestado en usar su pasiva antes, ya que en el momento en que la obtuvo, ya había superado el 50% en su integración. Después de eso, su cabeza comenzó a dolerle debido a la opresividad de Jormundiander. Félix no podía activar habilidades cuando su cabeza estaba a punto de partirse en dos por ese horrible dolor de cabeza. Por lo tanto, había usado pociones de rejuvenecimiento hasta ahora, cuando el dolor de cabeza ya no era un problema. 30 segundos después, el momento en que Félix intentó levantarse después de sentirse bien de nuevo, todas las articulaciones presionadas en su cuerpo comenzaron a hacer ruidos, aliviando su rigidez. Sintiendo comodidad, Félix se tomó el tiempo para estirar las articulaciones restantes mientras caminaba hacia el baño. Quería limpiar sus ojos primero, ya que podría ver con claridad, pero todo aparecía en rojo, incluso su cabello crecido y descontrolado, lo cual era imposible de ignorar. Al llegar al lavabo, Félix abrió el grifo y limpió sus manos primero de la sangre. Luego, acercó su cara al lavabo y comenzó a salpicarla una y otra vez con agua mientras simultáneamente pasaba las manos por ella, intentando eliminar la sangre estancada de manera minuciosa. Sus ojos habían sangrado mucho más que la última vez. Esto le costó algo de esfuerzo para finalmente limpiarlos y permitir que la visión de Félix volviera a la normalidad. Lo primero que hizo Félix después de recuperar su vista fue levantar la cabeza y ver su reflejo en el espejo. Quería ver cómo habían aparecido las mutaciones. Inmediatamente después de ver sus ojos en forma de triángulo dorado y su cabello crecido de un amarillo profundo mezclado con mechones negros como el carbón, una sonrisa satisfecha surgió en su rostro. Tenía que admitir que prefería esta apariencia mucho más que la anterior, especialmente los iris oscurecidos con su pupila en forma de triángulo dorado. Había notado antes que la esfinge tenía esos ojos y estaba bastante fascinado por ellos. Ah, necesito un corte de pelo otra vez. Félix suspiró exasperado mientras sujetaba su cabello con ambas manos, manteniéndolo alejado de su cara. Si lo soltaba, su cabeza quedaría completamente enterrada hasta el cuello. Debe haber algo más, ¿verdad? Aún sujetando su cabello, Félix miró hacia abajo y no notó ninguna mutación en su parte frontal.
Sin embargo, el momento en que giró la cabeza y vio la cola dorada tocando el suelo inmóvil como una serpiente muerta, sus cejas no pudieron evitar empezar a contraerse. Siempre esperaba que podría obtener una mutación de cola de la esfinge, pero no pensó que sería de la especie de león. Asumió que, dado que la cola de la esfinge era similar a la de una serpiente, él también obtendría una cola de serpiente sin pelo. De hecho, quería la cola de serpiente ya que había recibido una en su segunda etapa de reemplazo en su vida anterior. La cola que recibió hacía ruidos de traqueteo que tenían una pequeña probabilidad de confundir los sentidos de sus enemigos. Sin embargo, al mirar la cola dorada con su extremo espeso, Félix no sabía si tenía una habilidad oculta como esa. Honestamente, esperaba que la tuviera, ya que esas eran las 3 mutaciones que había obtenido. Hasta ahora, no había notado ningún beneficio de ellas además de hacerlo ver extra guapo, justo como la línea de sangre de Jormundiander. Félix no había usado jodidamente el 10% todo a la vez solo para estar extra guapo. Capítulo 250. Los ojos de la esfinge. Primero tomemos una ducha antes de resolver las cosas. Al percibir el hedor desagradable que su cuerpo emitía, Félix curvó los labios en una expresión de repulsión mientras entraba rápidamente por la puerta de vidrio detrás de él. Justo cuando cerró la puerta, su cola se balanceó hacia la izquierda sin su control, rompiendo la puerta de vidrio en pedazos diminutos. Aún sosteniendo el pomo de la puerta, Félix miró sin palabras a su cola que se agitaba de un lado a otro de manera juguetona. Preocupado por si rompería las otras 3 puertas de vidrio también, Félix apretó su cola con fuerza desde la mitad y comenzó a ducharse de manera incómoda con una mano, usándola para limpiarse. Primero, no tuvo dificultades con su cuerpo, pero después de llegar a su cabello crecido, no pudo manejarlo con solo una mano. Al final, Félix solo sonrió con amargura mientras pensaba. La habitación ya estaba destrozada. Añadir una ducha rota no es nada, supongo. Así que, soltó su cola y deseó que se portara bien durante los próximos 2 minutos. Por desgracia, antes de que aprendiera a controlarla, la cola se parecía a un niño que solo quiere jugar y causar problemas. Para cuando Félix terminó de ducharse, las 4 puertas de vidrio estaban destruidas, llenando el suelo del baño con pedazos afilados de vidrio. Sin embargo, Félix simplemente se echó una toalla encima y caminó sobre ellos sin inmutarse. Al llegar al espejo y ver que su cabello dorado mojado goteaba agua como una cascada, Félix no quería salir del baño. Ya había arruinado la habitación del hotel y no había necesidad de inundarla también. Al diablo con eso, mejor lo corto ahora. Impaciente y bastante molesto, Félix hizo aparecer una pequeña caja negra, que contenía todos los implementos necesarios para sus usos diarios, como pegamento, destornillador, martillo y similares. La abrió y sacó unas tijeras afiladas. Luego, midió lo corto que quería que fuera y comenzó a cortarlo lentamente, mechón por mechón. Después de un rato, dejó las tijeras y se miró en el espejo. Al ver que su cara estaba expuesta, con solo unos mechones dorados y negros de cabello colgando ligeramente hacia abajo, sonrió débilmente en aprobación. Sin embargo, no se quedó mirando su reflejo por mucho tiempo, ya que rápidamente comenzó a limpiar el piso de vidrio y cabello. Le tomó más de 15 minutos terminar. En cuanto a la sangre en la habitación, podía pedir el servicio de habitaciones para que se encargara, ya que la sangre ya se había secado y probablemente necesitarían reemplazar la alfombra y las sábanas con unas nuevas. Pero no era tan perezoso como para no limpiar su propio desorden en el baño. Después de terminar, se acercó a la puerta y presionó el interruptor de la luz, queriendo apagarla. No obstante, en lugar de oscurecerse, el baño se volvió aún más brillante y claro. Esto permitió que Félix viera un mundo completamente nuevo, ya que sus ojos le proporcionaban muchos detalles nuevos, haciéndole dudar de que se tratara del mismo baño. Extrañado, Félix entrecerró los ojos hacia un diminuto fragmento de vidrio que yacía en la esquina de la ducha. Era tan pequeño que Félix creía que tenía el mismo tamaño que un grano de arroz. Aún así, era capaz de ver el reflejo de la luz en su superficie. Así de buena se volvió su visión,
y no se atrevía a creerlo. Sabía que las habilidades que seguían a las mutaciones oculares eran extremadamente raras y deseadas por todos los portadores de linajes de sangre. Después de todo, si lograban mantenerlas de forma permanente, era como tener una habilidad pasiva de visión que no consumía ni una pizca de energía mental. Aunque Félix estaba bastante agitado y emocionado por el regalo repentino, no olvidó que su visión había sido bastante normal antes de presionar el interruptor de la luz. Por lo tanto, lo presionó de nuevo, queriendo verificar la causa. Inmediatamente después, su visión volvió a ser promedio, como si su puntuación de vista hubiera caído de 40/10 a solo 9/10. Félix no era tonto como para no darse cuenta de la rareza de la situación. Las bombillas apagadas en el techo eran más que suficientes para que concluyera que se había duchado antes en una oscuridad total y maldita. La puerta del baño estaba cerrada, las bombillas estaban apagadas y el baño solo tenía una pequeña ventana de vidrio que mostraba un cielo nublado y sombrío. Cualquiera que entrara en el baño no podría ver ni sus propios dedos. Sin embargo, Félix no se había dado cuenta de que las luces del baño estaban apagadas. Solo ahora entendió que su mutación ocular había mejorado su vista hasta el punto de que podía ver con la claridad del día en la oscuridad total. Eso dicho, Félix reconoció que no solo había obtenido una visión nocturna normal, sino la visión de la Esfinge, que era claramente 100 veces mejor. Hasta ahora, solo había notado dos rasgos: visión nocturna y una vista súper mejorada en la luz del día. Podría haber más, o esto podría ser todo. Esta era la diferencia entre desbloquear habilidades y poseer mutaciones de verdad. Dado que los ojos de Félix mutaron a los de la Esfinge, eso significaba que podía poseer todas las habilidades de los ojos de ella que ella tenía. Anciano, Tusa. Te dije que no la conozco muy bien. El Jormunyander rechazó su pregunta antes de que la completara. Aunque su intento falló, la emoción de Félix no se vio afectada en lo más mínimo. Estaba más que satisfecho con esos dos rasgos por ahora, y con suficiente tiempo en sus manos, podría descubrir el resto. Diablos, incluso podría preguntarle a la Esfinge después de llegar al 99% y despertarla, como hizo con el Jormunyander. Aunque este método no estaba garantizado. Solo con esto, usar el 10% valió completamente la pena. Félix sonrió ampliamente, satisfecho, mientras salía del baño. Ya no le importaba si las luces estaban encendidas o apagadas, simplemente fue al armario y se vistió. Después de hacerlo, llamó al servicio de habitaciones para que le llevaran la cena, ya que no había comido en mediodía. Mientras esperaba la comida, Félix siguió jugando con su cola, tratando de controlarla. Desafortunadamente, ordenaba que se moviera a la izquierda y la cola terminaba erguida. Aunque estaba familiarizado con usar colas, eso había sido hace mucho tiempo. Por lo tanto, necesitaba al menos un par de días para acostumbrarse y un mes o dos hasta que pudiera usarla como uno de sus otros miembros. Al oír que tocaban la puerta, Félix se levantó de la alfombra y esperó 10 segundos frente a la puerta. Después de escuchar los pasos que se alejaban del personal del hotel, abrió la puerta y llevó adentro los platos de comida, que estaban colocados en el suelo. Se sentó de nuevo en la alfombra y comenzó a devorar un plato tras otro, como si no hubiera comido en años. Si no estuviera preocupado porque su cola destrozara la mesa en dos, no estaría comiendo como un bárbaro en el piso de esta manera. Ya había descubierto que la fuerza de su cola era más que suficiente para aplastar a alguien con un solo golpe juguetón. Después de un rato, eructó satisfecho al haber vaciado todos los platos. Pronto se levantó y fue a lavarse las manos y la boca. Luego, colocó los platos en la mesa y regresó a su posición en la alfombra. El reemplazo había ido bastante bien, pero ahora era el momento de que Félix grabara una habilidad en su linaje de sangre del 1%. Tenía que hacerlo ahora mismo. De lo contrario, no obtendría ese aumento explosivo en todo su ser. Capacidad de energía, energía mental, fuerza física, sentidos mejorados, defensas mentales, y más. Todo esto recibiría un gran aumento en comparación con lo que Félix obtenía al alcanzar hitos menores, como el 15%,
30%, 60%, etc. Antes, el cuerpo de Félix solo recibía beneficios pequeños de cada integración. Sin embargo, después de grabar una habilidad en su linaje de sangre del 1%, obtendría lo real. Eso dicho, el aumento no sería igual de grande para todos, ya que dependía del rango del linaje de sangre del que se tomaba la habilidad. Tomemos el aumento de fuerza física como un ejemplo. El impulso después de cada reemplazo siempre se limitaba a 1000 puntos de Battle Force en caso de que el portador de línea de sangre grabara una habilidad de una línea de sangre legendaria. No importaba el nivel de esta, podría ser nivel 1 o nivel 7 de una línea de sangre legendaria. El aumento siempre se limitaba a 1000 puntos de Battle Force. Después de realizar una investigación exhaustiva, los humanos descubrieron que la causa de esta limitación se debía fundamentalmente a que estaban grabando solo una habilidad en lugar de 2, 3 o más en cada proceso. Francamente, 1000 puntos de Battle Force no era tan malo, considerando que los portadores de línea de sangre poco común reciben solo 200 puntos de Battle Force de impulso extra, los raros reciben 400 puntos de Battle Force de impulso, y por último, los épicos obtienen como máximo 600 puntos de Battle Force de impulso. Esos números podrían parecer pequeños, pero se sumaban a los ya 1000 puntos de Battle Force que un portador de línea de sangre obtiene del 1% al 99% en su integración. Cuando Félix estaba en pureza original, también alcanzó 1000 puntos de Battle Force. Al sumarlo al enorme impulso de su pasiva de superfuerza, obtuvo 2950 puntos de Battle Force. Si no fuera por esta fuerza masiva, el cuerpo de Félix no podría manejar ni un solo proyectil disparado por un portador de línea de sangre épico en etapa máxima 1. Esto es solo un ejemplo del aumento de fuerza física. ¿Y qué hay del capacidad de energía, la energía mental y el resto? Cada uno tiene su propia limitación y aumento específico relacionado con el rango de la línea de sangre. Félix esperaba que el límite de aumento conocido fuera diferente en su caso, ya que estaba usando la línea de sangre de los progenitores y su línea de sangre humana no era la misma que la de los otros debido a la fusión con Asna. Después de tomar respiraciones profundas, Félix pidió en su mente: ¿podrían ayudarme a grabar la inmunidad al veneno y la habilidad activa máxima en mi 1% de línea de sangre humana? Al oír su voz, Asna y Jormunyander se miraron el uno al otro a través de la mesa. Cada uno tenía unas cuantas cartas de uno en las manos. Pronto, se estrecharon los ojos el uno al otro y dijeron al mismo tiempo: El que pierda le ayudará. El que pierda le ayudará. Medio minuto después. Gané, gané, gané. Jormunyander miró sin palabras a Asna, que bailaba sobre la mesa con puro deleite y emoción. Bueno, su felicidad era comprensible, ya que había perdido 20 veces seguidas en los días anteriores. La cantidad de información que Jormunyander había extraído de ella después de esas apuestas perdidas haría que Félix se desplomara en el suelo con espuma en la boca. ¿Puedes parar? Molesto, Jormunyander se quejó mientras creaba un nuevo juego de cartas, ya que las anteriores estaban completamente arruinadas por los movimientos de baile salvajes de Asna. ¿No puedo expresar mi alegría? Asna se rió entre dientes. ¿Acaso me quejé cuando te pillé haciendo trampa en Royalty? No es de extrañar que hayan cambiado de juego. Al final, se descubrió la esencia de ganar del Jormunyander. Si te quejaste, y mucho, de hecho. Sin sentir vergüenza alguna por ser expuesto de esa manera, Jormunyander simplemente barajó las cartas y dijo: Vamos por otra ronda. Todavía no he encontrado la esencia de ganar en este juego. No tan rápido. Ayúdale. Asna saltó de la mesa mientras apuntaba con el dedo a Félix, que hablaba solo como un tonto, pidiendo ayuda una y otra vez. Al recordarle lo que Félix había dicho, Jormunyander colocó las cartas sobre la mesa y le dijo a Félix: Niño, ¿no estás subestimando un poco mi línea de sangre al pedir 2 habilidades en lugar de una? Félix, que estaba a punto de entrar en su conciencia y verificar la razón de su falta de respuesta, sintió un leve escalofrío recorriendo su espina dorsal al oír la voz de Jormunyander.
Sabía lo que Jormundiander implicaba y no se atrevía a creerlo, ya que afectaría a muchos de sus planes.